Saludos internautas. Marte es un mundo que nos ha cautivado durante siglos. Docenas de sondas han orbitado y sondeado el planeta rojo, enviando datos fascinantes, y hay muchas cosas que no encajan. ¿Y si las piezas que faltan cuentan una historia completamente diferente? Hay muchos indicios que sostienen que este planeta desértico fue habitable y podría guardar secretos que desafían todo lo que creemos entender sobre el sistema solar. Restos de océanos colosales, estructuras subterráneas y formaciones que parecen moldeadas por una inteligencia desconocida. Ruinas de una era anterior al gran cambio climático. Estamos ante las huellas de una civilización perdida en Marte. Lo que estás a punto de descubrir es verdaderamente fascinante, y te prometo que cada revelación será más asombrosa que la anterior. Quédate hasta el final, porque este viaje cambiará la forma en que ves nuestro vecino cósmico, y quizá a nosotros mismos. En 1976, una fotografía de la sonda Viking 1 dejó al mundo sin aliento. Una colina en Marte, en la región de Sidonia, con la forma de un rostro humano mirando al cosmos. La imagen desató teorías sobre una antigua cultura avanzada que habría florecido en el planeta rojo. ¿Podría Marte haber sido el hogar de seres inteligentes, ahora sepultados bajo milenios de desolación? Décadas de debate rodearon el famoso rostro de Marte, un icono de la búsqueda de vida extraterrestre. Sin embargo, en los años 90, las imágenes de alta resolución de la Mars Global Surveyor derrumbaron el mito. No era más que una ilusión óptica, esculpida por los feroces vientos y los extremos climáticos de Marte. Fin del misterio. No tan rápido. En las cercanías del rostro yacen otras formaciones inquietantes. Pirámides, montículos y figuras geométricas tan precisas que parecen desafiar las leyes del azar. Algunos creen que estas estructuras son demasiado perfectas para ser obra de la naturaleza. Evidencia de un antiguo observatorio astronómico. Monumentos religiosos de una civilización perdida. El domo de Sidonia es una de las piezas más fascinantes de este rompecabezas. Su simetría y patrones han llevado a algunos a especular sobre un diseño intencional, quizá guiado por un conocimiento avanzado de geometría o astronomía. Incluso teorías recientes sugieren que estas estructuras podrían seguir patrones fractales, un lenguaje matemático universal que conecta la naturaleza con las mentes más brillantes de la humanidad. La ciencia, no obstante, tiene su explicación. El viento, la erosión y el tiempo infinito son los verdaderos escultores del paisaje marciano. Pero la historia no termina ahí. Los océanos que alguna vez cubrieron Marte, las trazas de metano en su atmósfera y las estructuras subterráneas recién descubiertas plantean preguntas aún más profundas. ¿Y si no hemos entendido del todo lo que ocurrió en Marte? ¿Y si en sus arenas rojas yace un mensaje que aún no sabemos descifrar? Si Marte albergó vida inteligente, ¿dónde están las pruebas? Más allá de Sidonia y su misterioso rostro, el planeta rojo podría estar ocultando vestigios de una civilización enterrada bajo milenios de polvo y sedimentos. El rover Perseverance revolucionó la exploración marciana en el cráter Jezero, una cuenca que alguna vez fue un lago alimentado por ríos. Allí, las formaciones rocosas contaron una historia de agua líquida, estabilidad y un Marte habitable. Seguramente este era el entorno perfecto para que emergiera la vida y dejara su huella. Los datos de la Mars Reconnaissance Orbiter revelaron estructuras subterráneas dentro de capas sedimentarias, reservorios de agua o quizá los cimientos de ciudades antiguas. Marte tuvo agua hace unos 3.500 millones de años, un factor clave para la vida. Pero si alguna vez hubo civilizaciones, el tiempo, la erosión y el cambio climático las habrían borrado casi por completo. En la Tierra, nuestras ciudades serían irreconocibles tras milenios de abandono. En Marte, con condiciones aún más extremas, cualquier evidencia de estructuras artificiales podría estar enterrada y protegida por sedimentos que esperan ser excavados. Las emisiones de metano son otro misterio. En la Tierra este gas suele ser un indicador de vida. En Marte, sus emisiones intermitentes alrededor del cráter Gale añaden un nuevo misterio. Seguramente son reacciones químicas en el subsuelo, o algo aún más fascinante, microorganismos, similares a los que prosperan en ambientes sin oxígeno en nuestro planeta.
El metano parece filtrarse desde fisuras en el suelo marciano, proveniente de capas profundas. Algunos científicos sugieren procesos químicos desconocidos, mientras que otros se aventuran más lejos. La posibilidad de vida microbiana escondida en las profundidades, ajena al oxígeno y alimentándose de nutrientes del subsuelo. Los antiguos deltas y lechos de ríos son mapas de un Marte que alguna vez fluyó con posible vida. Pero si hay pruebas de civilizaciones, deberían estar escondidas bajo capas de sedimentos. El secreto de todo es su interior. Otro hallazgo que avala su pasado habitable son unas misteriosas manchas verdes que han aparecido en Marte, reveladas por el rover Perseverance de la NASA. Y los científicos no pueden dejar de preguntarse qué secretos encierran. Este asombroso descubrimiento ocurrió en el cráter Jezero, una región de Marte que sigue sorprendiendo a los investigadores con sus enigmas. Mientras el rover avanzaba por una zona llamada Serpentine Rapids, una extraña coloración verde apareció en varias rocas. En la Tierra este color se asocia a formaciones ricas en hierro que surgen cuando el agua subterránea interactúa con minerales. Y esto seguro que lo encuentras fascinante. Esta asombrosa fotografía se la llama Ciudad Inca. Se ganó su apodo debido al patrón natural en forma de cuadrícula de crestas rectas, ángulos rectos y polígonos. Y la verdad es que se parece a las ruinas de Machu Picchu en Perú. Los científicos aún no saben cómo se pudo formar estas estructuras tan perfectas en la superficie marciana, que forman parte de una formación circular de unos 86 kilómetros de ancho. Se la conoce formalmente como Angustus Labyrinthus. Una teoría es que fueron dunas de arena convertidas en piedra, o que el magma o la arena se estén filtrando a través de capas fracturadas, o también estructuras relacionadas con glaciares, que sabemos que adquieren formas que pueden parecer geométricas, como rectangulares o incluso circulares. Esta otra fotografía tomada por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA es de lo más extraña. Estas formaciones recuerdan antiguas ruinas neolíticas y romanas tempranas en Inglaterra y Gales. También su estructura tiene similitudes con las ciudades de mercado romanas. Juzguen ustedes mismos, pero lo que pienso es que es un efecto de pareidolia. Es un fenómeno en que la vista nos engaña e interpreta erróneamente fenómenos conocidos asociados a estas formaciones naturales. La NASA sugiere que es por el desgaste de la roca por el viento, combinado con las tensiones de la corteza marciana, y puede crear patrones lineales y rectangulares que pueden parecer artificiales. Estamos seguros que son fenómenos naturales comunes en paisajes desérticos y rocosos. Aún así, estas formaciones hexagonales resultan asombrosas y pueden confundirse con formaciones artificiales. Las cámaras del satélite de la ESA en Marte fue capaz de capturar unas arañas invadiendo la ciudad inca que podrían resultar terroríficas. Pero sabemos que es un fenómeno climático en el polo sur de Marte que da lugar a estructuras naturales de 1 kilómetro de diámetro, y se debe a la sublimación del dióxido de carbono que queda congelado en el suelo. Cuando el gas se acumula en la superficie se libera y crea patrones parecidos a una araña. Es increíble cómo la geología marciana es capaz de crear patrones tan familiares para nosotros. Pero lo realmente fascinante no son estas estructuras, sino que estamos descubriendo vestigios de playas o indicios de líneas de costa. Zhi Hurong, el explorador robótico de China, ha revelado algo extraordinario. Marte no siempre fue un desierto. Bajo su superficie seca y roja, las huellas de un pasado acuático son cada vez más claras. Las rocas sedimentarias y los minerales analizados por Zhi Hurong cuentan una historia fascinante. Hace entre 3.600 y 3.400 millones de años, durante el período Noico tardío y el Espérico temprano, Marte pudo haber albergado costas, mares y océanos. El mejor ejemplo es la línea de contacto. La línea de contacto de Deuteronilus, una formación geológica que podría delimitar lo que alguna vez fueron aguas de mares profundos. Este posible litoral marciano, situado a una profundidad media de 3.580 metros, dibuja un Marte donde las olas rompían en la arena. Lo más impactante no solo es que hubo agua, sino que persistió durante mucho tiempo. Hay evidencias. Minerales como el sílice hidratado, detectados en las capas de roca, solo pueden formarse en presencia de agua líquida. Esto sugiere que Marte vivió ciclos prolongados de humedad, creando condiciones favorables para la vida. El agua es la chispa de la vida.
Donde hay agua, en la Tierra, hay microorganismos. Marte pudo haber sido un caldo de cultivo para formas de vida microbiana. Pero ¿y si no se quedó en lo microscópico? Es posible que una civilización inteligente haya surgido en este Marte húmedo, dejando huellas que hoy están enterradas bajo toneladas de sedimento. El agua fue su cuna, pero el tiempo y el clima implacable pudieron borrar sus rastros. Mientras Tiburon y otras misiones continúan explorando, la pregunta se hace inevitable. Si Marte fue habitable, ¿qué tan cerca estuvo de la inteligencia? Fijaos en esta sorprendente fotografía captada por el rover Curiosity. Esto en algún momento fue una playa. Se nota claramente la línea de costa. Sería fascinante haber explorado estos océanos primitivos y si contenían algún tipo de vida. En Marte podemos ver estructuras que se asemejan a Stonehenge, sarcófagos del antiguo Egipto, pirámides hexagonales en la región de Sidonia que coinciden sorprendentemente con las Pléyades. Es posible que esas estructuras sean artificiales. La ciencia sostiene que no es imposible, pero sí altamente improbable, y que son formaciones naturales y de pareidolia. Sea como sea, no hay pruebas contundentes. Para estar seguros al 100%, deberíamos analizar cada una de esas estructuras directamente desde la superficie. Lo que sí que tenemos claro y está confirmado es que Marte ahora es un desierto helado y desolado, pero las huellas de su pasado cuentan otra historia: ríos serpenteantes, océanos profundos y tal vez la presencia de una civilización perdida. ¿Qué ocurrió en este mundo alguna vez vibrante? Y más importante aún, ¿fue el cambio climático marciano el que forzó a sus habitantes, si existieron, a abandonar el planeta? El planeta fue traicionado por su atmósfera. Las observaciones de la misión MAVEN de la NASA han revelado que Marte sufrió un colapso atmosférico hace más de 3.000 millones de años. Bombardeado por partículas solares cargadas, el planeta perdió parte de su atmósfera, quedando desnudo ante la radiación cósmica y sin capacidad para retener agua líquida. Lo que hoy vemos como un desierto gélido fue en su día un mundo cálido y húmedo, con condiciones ideales para la vida. Si existió una civilización nacida en esa época dorada, habría luchado para sobrevivir mientras su mundo colapsaba. Mi conclusión es que si Marte tuvo condiciones habitables hace más de 3.500 millones de años, eso ocurrió apenas 1.000 millones de años después de su formación. En la Tierra tomó más de 4.500 millones de años para que emergiera la vida inteligente, así que la posibilidad de que en Marte surgiera una civilización avanzada en tan poco tiempo parece remota. Pero la especulación no termina ahí. ¿Qué tal si la vida vino de otro lugar? ¿Y si Marte fue alguna vez un refugio temporal para visitantes espaciales? Una colonia creada por seres que huyeron de otro mundo y luego abandonaron Marte cuando su atmósfera comenzó a disiparse. Ahora pensemos en la Tierra dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol se convierta en una gigante roja. Marte y las lunas de Júpiter serán los nuevos paraísos habitables. Los exploradores llegarán a un planeta Tierra agonizante, donde encontrarán desiertos, trazas de antiguos océanos y quizás también de metano, resultado de antiguos microbios subterráneos aferrados a la vida. Y tal vez, vestigios de una civilización que una vez lo llamó hogar. Imaginen un colapso climático en Marte tan grande que forzó a sus habitantes a marcharse. Estamos mirando nuestro propio futuro. ¿Serán nuestras ruinas el único recuerdo de una humanidad que no supo preservar su planeta? Somos inteligentes, pero también susceptibles al engaño. Al igual que algunos de ustedes, me encantaría creer en civilizaciones marcianas, y lo he intentado a lo largo del vídeo, pero de momento no existen pruebas extraordinarias que respalden la posibilidad de civilizaciones anteriores. Sinceramente no creo que Marte estuviera habitado, pero sí nos recuerda la fragilidad de los mundos, su cambio constante y nuestra capacidad para comprenderlos. Lo que encontremos allí no solo revelará su pasado, sino también ayudarnos a proteger nuestro propio hogar. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales y si puedes, hazte miembro para ayudar al canal. Un abrazo cósmico a todos.